Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos una vez más a tu canal de ¿Qué tal Barrio? Somos sus presentadores, pues yo Morales, Jorge Rodríguez y mi persona, la cual el día de hoy vamos a analizar con lo que dijo nuestra actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Dijo una expresión que dio mucho que decir y la cual se volvió tendencia dentro de unas horas, la cual dijo que Puno no es el Perú. ¿Qué quiere decir nuestra presidenta actual con que el Puno no es el Perú? ¿Acaso que Puno a partir de hoy ya no pertenece a nuestra patria? ¿O quizás por las manifestaciones el gobierno ya no lo toma en cuenta? Pues a continuación veremos un fragmento de lo que dijo nuestra presidenta. Geográficamente se ha ubicado estas protestas cargadas en Puno y en Apurímac. En Puno porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando, y en Apurímac está el Braen, cerca de donde sale el tráfico de cocaína. Por eso son dos lugares estratégicamente para ellos que están generando el caos, la zozobra. No es la policía que está disparando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Y bueno, volviendo, podemos notar que existen algunos argumentos que dijo la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, en este reciente mensaje a la nación. Entre ellos, entre los argumentos, ¿no?, que mencionó a la prensa internacional, porque estuvieron esta prensa en esta conferencia que hizo la actual presidenta, menciona que uno de los objetivos de esta marcha ha sido prácticamente que geográficamente estas protestas cargadas en sí, porque sabemos que el departamento del sur ha sido uno de los departamentos que más se ha levantado en estas protestas, son prácticamente lugares estratégicos para ellos. Y cuando dijo para ellos, prácticamente dio alusión a los problemas que ella presentó. En Puno se presenta la mayor cantidad de minería ilegal, de contrabando, y que en Apurímac se concentra el Braen, y cerca de ello está el tráfico de cocaína. Uno de los temas que al territorio peruano le afecta mucho. Dice que la policía no está disparando, sino que por el contrario son los mismos pobladores que usan un tipo de onda y que esa onda dispara. Es una de las expresiones que mencionó la actual presidenta del gobierno para hablar sobre los fallecimientos en estas protestas. Y también dice que su función es de proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Por ahí empezamos primero con Puno en global, para ver sobre la minería ilegal. A ver, compañeros, ¿ustedes tienen alguna información referente a la minería ilegal? Bueno, Johncito, para empezar a hablar un poco acerca de la minería ilegal, primero tendremos que entender ese término. Nosotros al hablar de minería ilegal nos referimos principalmente al incumplimiento de ciertas normas. Y mayormente en Puno, este incumplimiento es en base a dos cosas. La primera, de que estos yacimientos de estos minerales que son tan solicitados se hacen en terrenos y zonas que están protegidas por el gobierno. Y el segundo, de que los implementos que utilizan estos mineros no son los adecuados ni los que protegerían correctamente ya sea su salud a mediano o largo plazo. Así como tú dices, para también dar lo que son las causas de la minería ilegal, pero ya en Puno, esto se da mayormente ya que tú sabes que están las grandes empresas y las medianas empresas. Y bueno, mayormente estas son las que son financiadas de parte del extranjero. En cambio, las que son las minerías a pequeña escala son las que han sido más abandonadas, podemos decir. Y estas, encontrando una gran competencia que son estas grandes empresas mineras, deciden optar por la minería ilegal, debido a que ellos estar extrayendo el mineral de zonas que son poco atractivas, no tendrán que pasar por aquellas medidas rigurosas que para ellos no sería un gasto, cosa que ellos no pueden darse el lujo de tener.
Y una de las situaciones que se dan en estos espacios que son desatendidos por el mismo gobierno puede ser el contrabando. En las fronteras de cada país siempre va a existir ese margen de contrabando, y en algunos lugares van a ser más elevados por las mismas restricciones que quizás el gobierno de turno no implanta, no supervisa, o si lo supervisa no lo hace a la medida adecuada. Y al conocer que Puno es un país en el sur, que también su índice de pobreza es elevada, entonces podemos notar que la presencia del gobierno es muy restringido, por no decir muy poco. Es por eso que quizás la presencia del contrabando también logra ser uno de los factores por los cuales las entidades institucionales comentan en contra del pueblo puneño, ¿no? Pero cabe recalcar que si tú no pones reglas en tu casa va a pasar cualquier situación. Así que más allá de un problema de Puno, debe ser un problema que está realizando de una mala manera el gobierno, porque el gobierno se supone que tiene que brindar un bienestar para la población como para los intereses de ellos mismos. Ajá. John, así como tú dices, mayormente el contrabando se ve como algo malo, ¿no? Ya que al tener que pasar por el proceso de la aduana, por las fronteras, y como bien sabemos, las aduanas sirven para principalmente darle a un producto su debida, ¿cómo se dice? Su debido impuesto, en base a la cantidad y en base a qué tipo de producto estamos hablando. El arancel, ¿no? Sí. Ya, pero hablando de esto también es algo positivo, podríamos decirlo, porque por ejemplo, la zonada ha registrado que Puno y Tacna representan el 73,4% de contrabando en todo el Perú. O sea, ya me entiendes, todo se centra ahí. Ya, pero esto da lugar a que esta actividad ilícita es importante, ya que ofrece productos con menores precios provenientes de otros países. Esto debido a que al no pasar por aquel impuesto en la frontera, hace que los vendedores, en su mayoría mayoristas, ya no tengan que vender el precio a tan alto valor debido a que ya no tienen este impuesto. ¿Entiendes? Mira, claro, en ese aspecto del bolsillo del poblador sí se viene reflejado como algo positivo, ¿no? Aunque quizás para el gobierno no, porque no encuentra esos ingresos financieros adecuados. Impuestos del gobierno. Claro, esos impuestos. Y bueno, así como vamos conociendo todo este tema sobre la minería, el contrabando, uno de los aspectos que tomó en consideración la presidenta Dina Boluarte fue que los policías no están disparando. Algo muy curioso, porque incluso en los primeros días de protesta en Puno se menciona que en Juliaca existieron 17 fallecidos y que todos fueron por proyectil de fuego, proyectil de armas. Entonces, ver esos reportes de fallecidos, y no solamente en Juliaca, sino también en diferentes lugares a nivel nacional, que existen videos en redes sociales, cómo la policía está disparando de manera discriminada, cómo están teniendo una represión excesiva quizás. Por eso incluso se han manifestado diferentes personas relacionadas a los derechos humanos. Algo que se tiene que investigar, pero también se tiene que poner en evidencia que existen algunas pruebas que pueden utilizarlo para aclarecer toda esta situación que viene circulando en redes sociales. Si bien es cierto, las redes sociales quizás no tienen el mismo peso que los medios de comunicación tradicionales, es muy pero muy necesario saber que a veces la información que nos transmiten en tiempo real es mucho más clara que la información que nos procesan a través de ediciones, ¿no? Quizás en estos días más nosotros, por parte de que estamos apegados a las redes sociales, a la digitalización, podemos ver en tiempo real las transmisiones de cómo se vienen manifestando a nivel nacional de diferentes localidades los pobladores, y cómo es la respuesta de los policías, a comparación de años anteriores en que a veces no sabíamos qué pasaba y solo necesitábamos prender el horario de noticieros para recién enterarnos.
En cambio es algo positivo sobre esto de los avances tecnológicos, pero en cierta parte también es negativo porque no nos dan un respaldo total de todo lo que está pasando. Así que bajo ese argumento, el hecho de decir que la policía no está disparando es algo excesivo en sí. ¿Por qué? Porque existen personas fallecidas por municiones que deben ser investigadas y que todavía no se puede colocar a un responsable en sí. Así que existen expresiones que últimamente lo estábamos escuchando muy seguido y sería bueno que se vuelva a utilizar, ¿no? La palabra que es presuntamente. No sé, chicos, si ustedes se acuerdan que hace, sin irnos lejos, un mes y medio atrás, en los diarios, en la prensa tradicional, se mencionaba mucho presuntamente. Durante 1 año y medio, 2 años, nos mencionaban la expresión presuntamente. Antes de juzgar a una persona, decían presuntamente. En cambio, a partir de ahora, de estas manifestaciones o de toda esta situación que se viene dando, lastimosamente se está volviendo al tema de sentenciar a una persona y dejar de lado la presunción de inocencia. Decir presuntamente, ¿qué quiere decir? ¿Que no es algo, o sea, avalado, que no es algo real? Presuntamente cuando se dice que existen indicios, pero no es sentenciable. Presuntamente. Es decir, yo vi a Jorge caminando de la mano con su enamorada, presuntamente. Ya, presuntamente. Una cosa es que él haya estado caminando, le hayan tomado foto que está de la mano, y otra cosa es que él haya estado caminando, pero en ningún momento le haya agarrado de la mano. Por eso la expresión presuntamente es cuando existen indicios, pero no evidencia concreta de que eso haya ocurrido. Puede ser verdad o puede ser mentira. Una ambigüedad. Presuntamente. Presuntamente. Ok, una palabra para mi libro, presuntamente. Era uno de los términos que se estaba utilizando hace 1 año y medio. Pero el porqué de esa palabra presuntamente. Y bajo estos argumentos, ¿no?, que ha mencionado la actual presidenta, vamos a ver a qué se puede llevar estos conflictos que han venido a través de la historia. Y uno de los puntos importantes y claros que debemos de tener en consideración es que Puno, curiosamente, fue creado bajo el reglamento de las elecciones del 26 de abril de 1822. Y cuando decimos 1822, se nos viene a la mente una persona que marcó mucho en la historia del Perú sobre la independencia. Y es que sí, estamos hablando de don José de San Martín, y que justo en su protectorado, entre comillas, en su gobierno, prácticamente dio la potestad a la creación de Puno. Es por eso que la capital de Puno fue fundada por los hermanos Salcedo en mayo de 1657 con el nombre de San Carlos de Puno. Así que se puede mencionar que Puno está ligado mucho a la historia del Perú desde tiempo de la independencia. Pero ojo, Puno no inicia ahí donde la independencia. Conociendo un poco más de historia sobre Puno, les quiero mencionar algo que publicó el mismo diario El Peruano. Un diario que muchos de nosotros debemos de conocer porque es el diario oficial, Diario El Peruano. Lo que dice el Diario El Peruano es que el 30 de diciembre, lo digo textualmente, el 30 de diciembre de 1738, ojo, 1738, recuerden que la independencia del Perú fue en 1821. Entonces estamos hablando de un promedio de 100 años antes, entre comillas. En la cercanía de Azángaro, que es provincia de la región de Puno, se produjo una batalla decisiva. Esta batalla tuvo como resultado varias horas sangrientas de lucha. Las acciones favorecieron en ese momento al ejército español. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya la parte sur estaba impulsando su independencia. Mucho antes que los criollos pensaran en la independencia total del Perú, la población de Puno estaba buscando su independencia por su propia cuenta. Es ahí en donde
al salir victorioso el ejército español, cayó preso el cacique del pueblo, el cacique de Huatasani, Andrés Ignacio Cama Condori, quien fue conducido desde Puno hasta la plaza de Cusco, la plaza mayor de Cusco. Y es ahí donde es condenado por pena de muerte, motivo por el cual fue ejecutado el 6 de enero de 1739. Entonces ahí ya vamos viendo cómo Puno llega a ser una de las provincias que se levantan en contra del ejército español, ¿no? Buscando esa independencia que posteriormente lo haría como nación el Perú. Es por eso que en 1782 a 1883, que son fechas seguidas, el líder de la comunidad campesina de Jorata, en Huancané, una ciudad que fue muy golpeada, acompañó a Pedro Vilcapaz Alarcón durante la revolución que había iniciado, un nombre que ustedes al escucharlo le va a traer muy gratos recuerdos. Acompañó a Pedro Vilcapaz durante la revolución que había iniciado José Gabriel Condorcanqui, o también conocido como Túpac Amaru II. ¿Contra qué? Contra los abusos cometidos por las autoridades españolas. A ver, entonces, acá vamos viendo cómo Puno se va enlazando en la historia peruana, ¿no? Que incluso ya mucho antes de conocer a Túpac Amaru II, uno de los personajes históricos de nuestra nación, vemos cómo Puno iba buscando ese camino que años posteriores se iba a conseguir. Así que bajo este régimen vamos viendo que se condenó la ejecución de 5 sacerdotes que eran conocidos en la zona por hacer exacciones y cometer abusos sexuales contra las mujeres. De ahí el nombre de matacuras. Ya se le pone matacuras porque fue la población quienes habían asesinado a 5 sacerdotes que utilizaban estos abusos sexuales. Por eso a los huancaneños se le llaman matacuras. El cacique huancaneño, es importante que recuerden esta ciudad porque más adelante también le voy a dar un extracto de historia que pasó en Huancané. El cacique huancaneño Lorenzo Huanca se unió junto a Pedro Vilcapaz y participó junto con hombres y mujeres aymaras, una palabra que habitualmente se está escuchando en estos últimos días, aymaras. Es decir, el pueblo aymara ya viene desde esos tiempos, mucho antes de la independencia del Perú. Aymaras se unieron para combatir en Azángaro y Asillo, al lado de valerosos líderes como Mariano Chancatuma e Isidro Quispe. A los hechos más importantes que ocurrió en Puno, ya que estuve investigando, y es que aparte de Puno estar en la independencia o haber sido creado junto con la independencia de nuestra patria, se puede decir que Puno fue el lugar donde hubo escenas de batalla, ¿no? La cual fue entre Perú y Bolivia, y las cuales ocuparon territorios muy importantes, las cuales fueron Tacna y Moquegua, ¿no? Hasta la convención que se hizo en el año 1847. Aparte de eso, tiene los límites que tiene el río de Puno, el lago Titicaca, mejor dicho, pues conecta con varias limitaciones, como lo estaba diciendo, para embarcaciones para Arica, Chile, la cual transportan minerales y pasajeros de Bolivia a Perú. Pero lo más importante y no olvidar de Puno es la historia. La historia que tiene es muy trascendental, porque si no saben, o para reflejarles un poco la memoria, de dónde salieron Manco Cápac y Mamahuyo. Claro, el inicio del imperio incaico, ¿no? Entonces, todo el inicio nace de ahí. Va mucho más allá de lo que puede ser una ciudad, sino que nuestros ancestros tenían las leyendas que para ellos era muy importante. Entonces, el inicio de todo el imperio incaico salió de este gran río, el lago Titicaca. El lago Titicaca, mejor dicho. Existieron participación en la batalla del Pacífico, así también tuvieron comunicación constante entre Tarapacá, uno de los departamentos que en ese momento eran parte del Perú y que en la actualidad ya no lo es,
Y los datos importantes es que la provincia de Huancané, en Puno, fue creada como distrito en 1827. Es decir, años posteriores a la independencia del Perú, fue creada como distrito, ¿no? Y se le conoce como tierra de chiriguanos, ya que aquí se asentó esta cultura precolombina. Y también en Puno se da lo que es la formación de la cultura tiahuanaco. No sé si muchos habrán escuchado la cultura tiahuanaco, que es contemporánea también a la cultura wari. Pues bueno, aquí en Puno es donde se chocan ambas culturas, generando como idioma oficial el aymara. Puno es conocido como la capital del folclore peruano, ya que aquí en Puno hay más de 350 danzas ancestrales. También es mundialmente conocido por su arte textil. Como bien sabemos, Puno tiene diversas manifestaciones en este arte, lo que son las artesanías, porque usa técnicas pre-incas que se han mantenido intactas a pesar del paso del tiempo. Eso quería contar. Y es así como se da pase a que Puno sí tiene recursos y beneficios que no solamente otorga a sus habitantes, sino a nivel nacional. Por ejemplo, los lugares más turísticos que los turistas, valga la redundancia, van a visitar a Puno. Y son esos, mira, lo voy a mencionar. Entonces, uno de los lugares turísticos que tiene Puno son las islas flotantes de Uros, las cuales están en el lago Titicaca. Y esas islas, pues, flotan gracias a los juncos. O sea, no hay nada ahí debajo, no hay rocas, no hay madera, solamente son juncos. Y pueden sostener a varias familias. Puedes imaginar lo grandioso que es acerca de este lugar. Entonces, alrededor hay más de 100 islas, las cuales las poneñas pues preparan los caballitos de tutora, hacen modalidades y se prestan para el turismo, la cual el Perú brinda, ¿no? Otro de los lugares más importantes son las islas Amantani y Taquile, el cual pues tiene un hermoso puerto, la cual les van a dar las imágenes, y es donde ahí se puede ver con más precisión la orilla, ¿no?, del lago Titicaca. Aparte de eso, tenemos la Feria Artesanal del puerto de Puno, donde hay arte, lo fabrican ellos mismos, todo es artesanal, todo es reciclable, ¿no? Aparte tenemos en Juliaca la isla de Ticocana, tenemos el mirador de Cunturhuasi y Pumaura, las cuales se ve hermosísimas ciudades de los que hay, sin faltar la gastronomía, que la trucha es pues el plato bandera de Puno, la isla y la iglesia de San Juan Bautista, Santiago de Puja y sin olvidar Copacabana y las Islas de Sol, que es un lugar excepcional que deberían visitar. Y por último, Tiwanaku. Es los lugares que son más impresionantes o se quiere recalcar de Puno. Pero si Puno da un turismo, ¿por qué existe pobreza? Vamos a ver sobre el informe que pues nos dio en el año 2018, pues el Ministerio de Turismo, mejor dicho, Ministerio de Comercio, de Exterior y Turismo, la cual dijeron que en el 2018 en una encuesta con más de 90,000 viajes a todo el Perú, Puno queda en primer lugar, porque tiene acerca de un 6.8% de crecimiento que el año anterior. Además, que los lugares más visitados de todo las regiones de Perú, el que ocupa en primer lugar es Arequipa, pero Puno ocupa el quinto lugar con 5,1%, mientras que Arequipa con 41.3%, los cuales los turistas les ha fascinado todos los lugares que les he mencionado. Pero dicho esto, ¿por qué existe tal pobreza? ¿Usted sabe? ¿Me podrían decir cuál sería uno de los motivos? Tal vez por la mala administración de los recursos, porque he estado viendo el crecimiento del PBI de Puno, o sea, en cuanto a la situación económica que tiene. Y bueno, habíamos hablado antes de lo que era la minería, ¿no es cierto? Ya, pero la minería queda en tercer puesto. Hay otras dos fuerzas económicas que son aún mayores.
La minería es un 17%, el transporte y comunicaciones un 18%, y lo que es la producción pesquera un 33%. O sea, ¿me entiendes? Tiene más recursos por los cuales podría crecer mayormente económicamente. Además de esto, es el único lugar de todo el Perú del que se puede extraer estaño. Y también es mundialmente conocido por el ser el productor a nivel nacional de lo que es la fibra de alpaca, de lana de ovino, de quinoa, de papa y de la trucha. Exactamente, y como voy a seguir con un poco de estadísticas acerca que dio el Ministerio disculpen, con Ministerio de Comercios de Exterior y Turismo, nos dice que exactamente para el año 2018 los extranjeros visitaron a Puno. El porcentaje exacto es de 17.8%, y los países emisores a venir acá a Puno a visitar fueron de Chile, Francia, Estados Unidos, España, Argentina, Alemania, Italia. Esos países son los más frecuentados en Puno en esta estadística. Además de eso, cabe recalcar que hay una pobreza, la cual les mencioné hace un rato, y les quería pedir su opinión, ¿no? Según el portal Journal Academic, en el año 2019, titulado La inversión pública y pobreza monetaria en las familias de la región de Puno desde el año 2004-2019, el autor Julio César y sus integrantes, los cuales nos mencionan cuál era el porcentaje, ¿no? Nos dicen que en el año 2018 el 25.5% de la población de Perú fue situado como la situación de pobreza, es a nivel de Perú, pero a nivel de pobreza en las regiones más desiguales fue en Puno, ya que ascendía a un promedio de 37% de pobreza. La cuestión podemos preguntar, pero ¿qué repercusión tiene lo que la presidenta ha dicho exactamente en su discurso el día de hoy? ¿Qué repercusiones podría tener con el que diga que Puno no es Perú? Ya, bajo una de las repercusiones que se puede dar a través de esta expresión de que Puno no es el Perú, es un mensaje de desunión que de esta forma lo van a tomar los pobladores del sur. Y quizás no necesariamente Puno, ¿no? Porque al igual que Puno existen otras provincias como el Cusco que también se levantaron de forma masiva estas protestas. Entonces ellos van a sentir en cierta parte indignación porque, a ver, ellos por el hecho de que están reclamando sus derechos y se ponen a protestar en plazas, en calles, en diferentes localidades, y que le digan que su clamor no es el Perú, o que digan que los intereses que ellos tienen, porque ellos si están ahí es porque en verdad quieren ver un cambio, porque ese cambio no lo han visto en años. Y por más de que muchos digan, no, pero si no trabaja no come, entonces esos pobladores sí trabajan. El hecho de que estén protestando no significa que no trabajen, no significa de que no vayan a tener ingresos. Porque, a ver, algo que es muy cierto en las protestas es que los que van a protestar no van todos los días, se van turnando. Por ejemplo, supongamos de que yo tengo un trabajo independiente, ¿ya? Yo hoy día trabajo y si veo que para el día de mañana voy a tener un sustento o me aseguro económicamente, puedo ir a protestar. ¿Por qué? Porque es mi derecho. ¿Por qué? Porque siento las ganas de ir a protestar, puedo ir. Pero si trabajo, voy a protestar y veo que al día siguiente no voy a tener ingresos suficientes, entonces me voy a trabajar y saliendo a trabajar se van a las protestas. Es algo que quizás muchos piensan que las personas que están protestando paran 24 horas protestando, cuando no es así, sino que los pobladores que van para allá van a trabajar, van a hacer sus cosas, pero también se dan el tiempo para que vayan a protestar. Y acá entra un debate, ¿no? Pero las personas que vienen a Lima, ¿cómo van a trabajar si ya no tienen ingresos? Pues por algo en las regiones que han estado mandando sus delegaciones, porque son delegaciones mandadas en las regiones, hacen una colecta, que también ha levantado mucho revuelo, hacen una colecta entre los pobladores, ¿para qué? Para cumplir los viáticos necesarios para que ellos puedan desplazarse y estar aquí.
Y adicionalmente existen las donaciones, tanto que se ha podido ver en la Universidad de San Marcos como en la Universidad de la UNI. Son donaciones que la misma población viene dando. También se ha visto donaciones en la Plaza Manco Cápac y también hemos visto cómo lo han desalojado. Entonces, viendo ese argumento de que si no trabajan no comen, está más allá de lo que comentan, podemos ver de que esta expresión de que Puno no es el Perú va a generar una indignación de la población, porque la población sienten que están en su derecho de poder protestar y reclamar lo que ellos creen justo. Entonces, eso por un lado social va a generar esa separación, una división que ya se viene dando desde diciembre del año pasado, una separación que se viene dando desde años pasados, una separación ideológica que se viene dando desde la independencia del Perú, porque si bien a ustedes les he comentado que la independencia empezó prácticamente en Puno, en Huancané, una ciudad que ha sido luchada en diferentes batallas para hallar esa independencia, cabe recalcar de que si bien fueron los criollos acá en la capital quienes financiaron o buscaron las formas de poder llevar a cabo y finalizar esta independencia, uno de los tratos que ha recibido Huancané, aparte de tener su independencia como ciudad, como región después del Perú, fue de que en 1860 existió un enfrentamiento entre el mismo gobierno de turno con la población de Huancané en Puno. Cabe recalcar que para esto el Perú estaba atravesando en una época donde le faltaban ingresos, motivo por el cual volvió a restaurar el impuesto al indígena. Es decir, toda persona que no pertenecía a la capital, que eran de las regiones, deberían de pagar un tributo. ¿Para qué? Para que con esas aportaciones el gobierno pueda realizar obras. Obras que lastimosamente se centraban más en la parte central de Perú. Es por esto que existieron héroes, porque así lo denomina la misma población de Puno, héroes que se levantaron en contra de ese régimen y que tuvo como saldo varios fallecidos e incluso uno de los líderes que vio morir a los manifestantes que le apoyaban y tuvo que cargar él los cuerpos de esas personas fallecidas y que al final también el ejército lo mató. Entonces podemos ver de que esta división, esta separación ya viene desde años anteriores y que últimamente se ha venido cultivando con estos mensajes de discriminación. Es por eso que ahora, prácticamente donde ha explotado todo, podemos notar cómo más que indignación las personas ya sienten cólera. Una cólera que quizás en ocasiones le puede borrar el raciocinio en cierta manera, pero al final de cuentas ellos están exigiendo su derecho, están dando su derecho, que es de protestar, y que la represión que viene por el otro lado está generando en cierta parte de que en lugar de que se calmen, se vengan incrementando esas manifestaciones. Ahora ya no vemos que es solamente ya no solamente es Puno, Cusco, sino se vienen levantando diferentes lugares. Incluso ya no solamente son pobladores, ahora también son universitarios. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la arbitrariedad en las detenciones en centros públicos se viene realizando. Son también los universitarios quienes se están levantando. Y no lo digo yo, lo están diciendo las noticias. Ya no solamente son universitarios de Puno, sino también son universitarios de la parte sur. Entonces, esta división que se viene dando a través de los años va generando eso, una partición. Incluso en un tiempo se mencionó que los departamentos del sur se querían separar del Perú. Entonces, esto ya son temas mayores, no es no una simple riña, no es solamente un malestar, sino es algo que ya se viene formando cada vez más fuerte y que con este tipo de expresiones lastimosamente no se va a poder generar nada. Entonces, si se busca tranquilizar a las masas,
así sea inconstitucional, así no sea lo más adecuado. Pero si en verdad quieres calmar a estas masas que cada vez se están levantando a mayor proporción, lo importante es escucharlos. Si te piden que salgas, tienes que salir, si es que en verdad quieres calmar. Así no sea lo más adecuado, pero atrás de ti va a existir otra persona que quizás va a poder cumplir esos roles. Y si no es esa persona, habrá otra persona. Pero ahorita lo que se necesita es que la población deje de estas protestas, porque estas protestas lastimosamente traen muerte. Y esas muertes, tarde o temprano, van a jugar un papel en contra de la imagen de una entidad. Y es como que vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué creen, con qué intención lo habrá dicho la presidenta? ¿Cuál era su intención al decir esta frase, no? ¿Cuál creen que haya sido la intención de nuestra actual presidenta, Dina Boluarte, con decir que Perú ya no pertenece o no es todo el Perú? Bueno, puede ser de que se están centrando mayormente en lo que es Puno y por esta acción van a atacarla debido a que Puno ha sido una región que ha tenido mucha polémica últimamente. Yo opino que es una respuesta es un decir muy ambiguo. La respuesta es de doble sentido, da de doble juego, mejor dicho, al decirme que Puno no es solo el Perú, se puede referir a que exactamente hay manifestaciones, pero exactamente solamente en Puno, no en Perú. O me puede decir a mí, o yo lo puedo entender de otra manera, diciendo que, sí, exacto, Puno ya no puede pertenecer a Perú. Entonces yo creo que la presidenta se ha expresado de una manera muy ambigua frente a un tema que es muy delicado y que de años atrás ya se ha estado viniendo y está explotando hasta el día de hoy. Claro, y el mal manejo que se le da genera esto, ¿no? En lugar de apaciguar todo lo que se viene fomentando, se genere mayor participación de la sociedad. Es por eso que, sí, quizás la expresión que ella quiso decir, los reclamos de Puno no es los reclamos de todo el Perú, pero en cierta parte también no es tan así como lo dice ella, porque hemos visto que diferentes entidades a nivel nacional vienen apoyando esta moción que vienen en las protestas, ¿no? Ya verlo desde un tema constitucional, legal o no legal, ya queda en segundo plano bajo el argumento que ha dicho la actual presidenta. Sí, John, agotando un poco lo que tú dices, últimamente la serie de protestas es algo que ha llegado a un punto extremo, ¿no? Y con lo que tú dices, de que han empezado a evaluar la idea de formar su propia república, las regiones del sur como son Arequipa, Moquegua y Tacna, así como también otros departamentos. Imagínate, Cusco, Apurímac y Puno, estos países que tienen tanto potencial. Ciudades. Claro, bueno, ciudades, disculpen. Estas ciudades que tienen tanto potencial a nivel económico por su turismo, por sus platos gastronómicos que ellos tienen, hace que el Perú pueda desestabilizarse, ¿no es cierto? Y todo a raíz de que mayormente la mayor administración es centralizada en lo que es Lima. Y esto genera indignación ya, y como dijo John, es algo que viene desde hace 160 años, en lo que es ya desde la independencia misma del Perú. Claro, y este tema de la separación no es algo nuevo en el Perú, sino que ya se ha dado años atrás con Loreto. No sé si ustedes se habrán enterado, pero Loreto quería ser una ciudad federal. ¿Cómo así? Una ciudad federal para que tenga su propio régimen, para que pertenezcan al Perú, pero que el dinero que produce Loreto solamente sea distribuido dentro de Loreto. Así que al ver que los intereses del gobierno de ese momento no eran idóneos, fue que prácticamente militarizaron Loreto con la finalidad de tumbar todo el organismo que venían formando las distintas entidades de allá. Entonces este tema de la separación del Perú es algo que viene desde años antes y que poco a poco va tomando mayor fuerza. Si años atrás
discúlpenme, disculpe por cortar, si años atrás vimos cómo Huancané buscaba rebelarse ante las tropas realistas para buscar una independencia, y que con el pasar del tiempo se dio la independencia del Perú a través de los criollos, pero con participación de las regiones. Entonces ahora estamos viendo cada vez más seguido cómo se busca la independización del Perú. Entonces no cabe duda que si esta situación sigue así, los conflictos siguen así, va a existir una inestabilidad social y política que lastimosamente va a desembocar en una separación de la nación peruana como lo conocemos. Ya, bueno, más que irnos de solamente a las manifestaciones o decir todo eso, ¿no? Estamos aquí hablando de lo que dijo la actual presidenta y la ambigua frase que ella ha dicho, ¿no? Sin más que decir, o bueno, por mi parte, a una opinión que yo tengo, mi opinión es que por favor las manifestaciones están pasando hambre, ciudades. Entonces, yo creo, ¿no? Que las manifestaciones no deberían bloquear todas las carreteras. La pobreza está aumentando en dichas ciudades. Entonces, tiene un favor y tiene un contra. Ha dicho todo eso, ¿no? Pero hay que ser un poco conscientes de lo que vamos a hacer. Eso es mi punto de opinión. No sé si va a salir o no va a salir, pero como estamos conversando... Bueno, acotando un poco lo que dice Said, cuando uno se deja dominar por aquellas emociones fuertes, ¿no? Trata de dar a conocer su voz, y es probable que estas personas que sienten que han estado olvidadas durante tanto tiempo quieran ser oídas, y lo que ya tantos problemas que ha pasado el Perú últimamente hace que ya se haya derramado la gota del vaso para ellos, haya sido lo último que haga estallar ya tantos años en los que no fueron escuchados, en los que fueron dejados de lado, y por esta razón quieran manifestar, quieran dar a la luz su voz, sin también pensar en cómo afectan también a otras personas. Claro, ¿no? Como dice Jorge también, un punto a tener en consideración es que los problemas sociales ya se han venido dando desde años atrás, pero quizás la indignación de la población que siente en estos momentos es por el tema de la discriminación, porque a ver, el peruano quizás tiene esa tradición de discriminar hacia las otras personas, de sentirse superiores por el hecho de discriminarlas. Pero sin embargo, cuando pasa un reconocimiento internacional, ahí sí muchos sacamos el pecho diciendo, sí, es el Perú, la población es andina, sí, yo soy peruano. Pero cuando vemos estas situaciones de cómo se viene dando esta inestabilidad social o política, buscamos la facilidad de poder discriminar a otra persona por no pensar de la misma manera, ¿no? Es por eso que quizás la indignación que sienten estas personas que ya pasó de indignación a sentir cólera por la situación, es más allá que por el hecho de estar protestando también generan comentarios discriminatorios o acusatorios también de actos que quizás no realizan. Y bajo el argumento de Said, si bien es cierto, sí existen bloqueos de carreteras, cosa que en cierta parte están mal porque evitan que los alimentos lleguen hacia las demás personas, ¿no? que habitualmente tienen bajos recursos. Son medidas que debe tomar en consideración el gobierno, pero así como vamos, nos estamos percatando que quizás no se puede hallar una solución cuanto antes. De acá llamar un poco a dejar el lado violento de las protestas. Si bien es cierto, el derecho a protestar está amparado en la misma Constitución, pero el hecho de incitar a la violencia, generar violencia en las manifestaciones, es algo que ya excede esos principios de derecho. Así que esperemos que esta situación se llegue a controlar, que se busque una solución por las vías pacíficas, y que esto de acá signifique o sirva como enseñanza
y que nosotros como ciudadanos tenemos esa potestad de informarnos, indagar, saber un poco más a profundidad de las cosas que están pasando, y de eso no hacer que se vuelva a repetir, porque no es bonito estar viendo cómo en manifestaciones hay muertes, cómo existen violencia, cómo están incendiando cosas, cómo cierran pistas, cómo se ve una indignación que a veces es representada también por uno mismo. Son situaciones que en verdad, más allá de que van a quedar en la historia, tenemos que hacer todo lo posible para que a unos años más adelante no volvamos a caer con la misma piedra, no volvamos a estar repitiendo esta historia, porque literalmente nos estamos matando. Es una expresión. Nosotros mismos nos estamos matando, porque si no aprendemos de esto, más adelante va a ser mucho peor. Pues tomo las palabras de mi amigo John y sirve para concientizar. Tanto personas del sur, personas del norte, somos un solo país, somos un solo Perú. Entonces, tenemos que informarnos bien por qué hay esas marchas, qué respuestas da el gobierno, informarnos. Si nosotros nos informamos, vamos a poder ayudar y poder decidir y poder analizar esa coyuntura. Porque eso que estamos viendo es algo que está matándonos. Nos estamos matando. Tomo esas palabras. Y con eso finalizo. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha sintonizado. Como ven, nosotros también estamos al corriente de lo que pasa. Al igual que ustedes, estamos preocupados por la situación actual del Perú. Tratamos de mantenernos informados y, así como ustedes, también queremos conocer cuál será el desenlace que llevará el Perú, qué tan trascendental será esta situación para el futuro. Así que aquí para ustedes, ¿qué tal barrio? Siempre a su servicio, y esperamos que a futuro ustedes pregunten, interactúen con nosotros, y si quieren saber de un tema en específico, nos lo digan y nosotros siempre vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para gusto de ustedes. Y bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy en ¿Qué tal barrio? Quizás un tema muy fuerte que hemos tocado, ¿no? Porque hemos visto cómo a través del tiempo esta situación se ha venido desbordando al punto que ha llegado. Esperemos que haya llegado al punto cumbre y que esto no se intensifique más. Llamamos a la calma, pero también llamamos a que se tomen medidas adecuadas ante esta situación. Y bueno, si quieren ver más de nuestro contenido relacionado al tema de las protestas, pueden entrar acá al canal. También pondremos como etiqueta uno de los videos sobre todo lo que debes conocer sobre las marchas 2023. Si quieres entretenerte un poco, salir de este mundo de confrontación, de miedo, tenemos videos que hablamos sobre lo maravilloso de compartir en la Navidad. Tenemos videos de entregando frases motivacionales a personas de la calle. Tenemos videos donde hablamos un poco de historia. Les invito a que conozcan la historia de Chimbote, una ciudad que está muy apegado a la historia peruana. Les invito a que conozcan. También tenemos videos de preguntas a las personas donde le hablamos por quiénes van a votar, si ya se han informado. Un tema muy importante en estos tiempos, de informarnos sobre quiénes votamos para no llegar a estas situaciones. Tenemos videos donde preguntamos a las personas qué opinan sobre la política peruana y todo lo que se viene dando. Tenemos videos variados de todo tipo, incluso hasta resúmenes de películas peruanas que son muy poco conocidas, pero que tienen un gran mensaje. Así que esto es ¿Qué tal barrio? Les invito a que conozcan nuestro contenido y así poco a poco iremos informando un poco más. Si desean que hablemos sobre un tema en particular, tienen la caja de los comentarios para que nos digan de qué tema quieren que hablemos. No se olviden de dejar su like, su comentario, suscribirse, y lo importante, que toda información debe ser compartida para que así pueda alcanzar a muchas más personas y esas personas también puedan conocer un poco más sobre el Perú y sobre toda esta situación que se viene dando. Esto es ¿Qué tal barrio? Y hasta una siguiente oportunidad. Chau.